Actualmente se está llevando a cabo un peligroso juego de escondidas en Vovchansk, una ciudad donde al menos el 80% de los edificios han sido destruidos por los bombardeos. Las fuerzas de Rusia han recurrido a esconderse profundamente bajo tierra para escapar de los contraataques ucranianos. Los rusos se están escondiendo mientras intentan avanzar. Sin embargo, Ucrania ha ideado una táctica para detenerlos en seco. Las tropas rusas creían ser intocables bajo tierra, pero estaban totalmente equivocadas. Ucrania está sacando a los soldados rusos de sus escondites con minas, mostrando una nueva táctica brutal que podría arruinar las ambiciones de Rusia en Vovchansk. Para entender por qué Ucrania está usando esta nueva táctica, es importante conocer más sobre la situación en Vovchansk. Entre las ciudades atacadas por las fuerzas de Putin en Ucrania, Vovchansk es quizá uno de los peores ejemplos del daño que puede causar la artillería rusa. Apenas queda un edificio en pie en la ciudad, lo que obliga a los soldados que combaten en el terreno a abrirse paso entre los escombros, mientras esperan que los muros rotos los cubran. En una versión distorsionada de la guerra urbana, Rusia apenas muestra interés en luchar dentro de los restos bombardeados de una ciudad ucraniana antes orgullosa. En cambio, está utilizando una red de túneles y alcantarillas bajo Vovchansk para avanzar. Según un informe de Euromaidan Press del 14 de septiembre sobre la táctica de minas de Ucrania, las condiciones para los infantes ucranianos en Vovchansk superan la resistencia humana. Las posiciones enemigas están a solo metros de distancia en la superficie, no queda ningún edificio intacto, y bajo las capas de concreto y asfalto, las fortificaciones y túneles de los ocupantes permanecen ocultos. La realidad para esos soldados ucranianos es que Rusia ya usaba los túneles de Vovchansk desde hace tiempo. En octubre de 2024, la Nueva Voz de Ucrania informó que los soldados rusos en Vovchansk habían comenzado a usar una táctica que Ucrania ya había visto en todo el frente, desde al menos 2023. En lugar de enfrentarse a los soldados ucranianos en la superficie, las tropas rusas habían comenzado a cavar túneles y construir pasadizos subterráneos en todo Vovchansk. Usando estos túneles, Rusia puede crear arterias logísticas que atraviesan la ciudad, manteniendo a sus soldados fortificados en la superficie, bien abastecidos. Además, la Nueva Voz de Ucrania agrega que esos túneles también pueden permitir que los soldados rusos presionen las posiciones defensivas de Ucrania, sin que Ucrania siquiera sepa que los rusos se acercan. El portavoz militar ucraniano, Vladimir Dektaryov, destacó los desafíos que el enfoque de Rusia estaba creando para Ucrania. Es más útil en combate urbano y suburbano que en zonas boscosas. De hecho, hay que señalar que saben cómo cavar. Podemos ver por nuestras acciones ofensivas lo difícil que es sacar al enemigo de sus madrigueras, dijo Dektaryov. Y todavía tenemos que usar la fuerza de nuestra gente, la infantería, para sacarlos de estas madrigueras. Esa última declaración es un punto importante. El uso de drones por parte de Ucrania durante su guerra con Rusia es una gran parte de la razón por la que ha podido defenderse durante tanto tiempo. Actualmente, los drones causan cerca del 70% de las bajas en ambos bandos, según el New York Times. Claro, que el enemigo esté bajo tierra vuelve inútiles los drones aéreos. Los operadores ucranianos no pueden disparar ni lanzar ataques kamikaze contra soldados rusos que no pueden ver. Y ese es un hecho que las tropas rusas en Vovchansk han estado usando a su favor durante casi un año. Para marzo de 2025, la estrategia de túneles de Rusia ya era más clara. Ese mes, Defense Express compartió comentarios de un miembro del servicio no identificado del 34O Batallón de Infantería Motorizada Separada de Ucrania. Hablando con un medio ucraniano llamado Suspilnya News, el miembro del servicio dijo: "El enemigo ha pasado a operaciones subterráneas. Cavan túneles entre los edificios donde tienen posiciones de tiro. También están intentando acercarse lo más posible a nuestra infantería para lanzar acciones ofensivas activas de manera repentina y rápida. El problema aumenta porque los ocupantes rusos de Vovchansk también fabrican drones improvisados, que según Defense Express son copias básicas de los drones vampiro usados por Ucrania en la ciudad. Aunque Defense Express no lo dice directamente. Parece probable que Rusia, como mínimo, esté transportando estos drones utilizando los túneles de Vovchansk. También es posible que sus operadores estén desplegando los drones desde los túneles nuevamente, lo que hace muy difícil para Ucrania contrarrestar sus operaciones. Para julio de 2025, estaba saliendo aún más información sobre cómo Rusia ha estado utilizando los túneles de Vovchansk. Esta vez,
Fue Mesa quien compartió comentarios hechos por un hombre llamado Oleksandr Danilenko, quien, según se dice, es el jefe del grupo de enlace con los medios que representa a la Brigada Corazón de Ucrania. En Vovchansk, toda la ciudad ha sido arrasada hasta los cimientos, dice Danilenko. Para encontrar algún refugio allí, tienes que depender del sistema de alcantarillado y de las comunicaciones subterráneas, y esta es prácticamente la única opción para reunirse y esconderse allí. Los rusos utilizan estas comunicaciones para concentrar personal, almacenar municiones y comida, y luego lanzar asaltos desde ahí. No se puede negar que los soldados rusos están operando de manera inteligente en Vovchansk. Además de los intensos asaltos para debilitar las defensas de Ucrania, Rusia construyó una red de túneles, algunos conectados a cabalcantarillas existentes. Eso le permite acumular suministros, transportar equipo y mover tropas, todo fuera del alcance de los defensores de Ucrania. Al menos ese ha sido el caso durante la mayor parte del tiempo que Rusia ha intentado tomar Vovchansk, pero ya no es así. Mientras los soldados rusos se esconden en sus guaridas subterráneas, esperando una oportunidad para atacar, Ucrania ha estado ideando una solución al problema de los túneles. Específicamente, los miembros del 34 Batallón de Infantería Motorizada de Ucrania, conocidos por el aterrador apodo de Sabuesos, han ideado una estrategia ingeniosa que están usando para limpiar los túneles rusos mientras eliminan a los ocupantes que han logrado evitar los drones ucranianos. Los soldados sabuesos están llevando manualmente minas antitanque a las entradas de los túneles que encuentran. Pero en lugar de colocar minas en esas entradas, haciendo que sea peligroso para los soldados rusos salir, Euromaidan Press dice que los soldados están haciendo algo mucho más peligroso. Los sabuesos están activando las minas y arrojándolas a las aberturas de los túneles, provocando explosiones que sacuden los túneles improvisados de Rusia, mientras matan a cualquier soldado que tenga la mala suerte de quedar atrapado en las explosiones. Esto no es solo una conjetura. Aquí no hay historias exageradas de hazañas militares que nunca ocurrieron. Gracias a Euromaidan Press, hay imágenes de los sabuesos ejecutando su brutal nueva táctica. En un video compartido en la cuenta de X del medio, se puede ver con precisión lo que los sabuesos han estado haciendo a los soldados subterráneos de Rusia. Las imágenes inician con una toma de un agujero entre los escombros de Vovchansk. En cuestión de segundos, un par de soldados ucranianos se acercan al agujero. Uno cubre mientras los soldados revisan el agujero, quizá esperando a las tropas rusas. Cuando nadie sale, las imágenes muestran que el segundo soldado levanta una mina antitanque enorme y la lanza al agujero. Luego, ambos soldados regresan a cubrirse mientras sus compañeros disparan al agujero para impedir la salida de soldados rusos. Luego hay una pausa. Unos segundos después, tras cambiar la cámara para captar el agujero desde otro ángulo, finalmente se activa la mina. Una explosión masiva llena la pantalla, lo que precede a más imágenes de los Wolfhounds repitiendo el mismo truco varias veces. Hay agujeros, se lanzan minas y las explosiones sacuden túneles rusos. También se ve a los soldados ucranianos usando la misma técnica para atacar a los soldados rusos, escondido entre los restos de los pocos edificios aún en pie en Vovchansk. Ahora, no está claro en estas imágenes exactamente cómo se están activando estas minas antitanque. Como su nombre indica, estas minas detonan al pasar vehículos pesados sobre ellas. Una persona pisándolas no debería activarlas. Sin embargo, ocurre con frecuencia que alguien activa una mina antitanque. Sin embargo, Ucrania evitará arriesgarse a la incertidumbre de que sus minas exploten. También está claro que las minas no detonan cuando caen después de ser arrojadas a un agujero. Si hicieran eso, los Wolfhound que lanzan minas quedarían atrapados en la explosión. ¿Se usa algún detonador remoto? Un dispositivo que permite a soldados ucranianos colocar minas antitanque manualmente y ponerse a cubierto antes de detonarlas a distancia. Aunque Euromaidan Press no lo dice. Probablemente se use un detonador remoto, aunque solo sea para hacer posible la nueva táctica Wolfhound. Además, la detonación remota hace que sea casi imposible para los soldados rusos desactivar la mina antes de que explotes. Entonces, lo que es evidente aquí es una nueva técnica que Ucrania puede usar para potencialmente colapsar los túneles que están construidos bajo Vovchansk, rellenando sus salidas y entradas en el proceso. Y aunque aún no se han confirmado muertes rusas, existe la posibilidad de que los soldados estén quedando atrapados en estas explosiones o, en su defecto, quedando atrapados en sus túneles por los escombros. Esta estrategia desafía a la muerte, y las imágenes muestran que los lobos irlandeses perfeccionaron su técnica colectiva.
Eso no sorprende a quienes conocen las hazañas de este batallón. Es justo decir que los lobos irlandeses son una de las principales razones por las que Rusia no ha podido tomar Vovchansk todavía. Su defensa de los restos de una ciudad que quizá nunca recupere su antigua belleza ha sido tanto brutal como efectiva. Por ejemplo, Ucrania. Hoy publicó un artículo en mayo donde reveló que los lobos irlandeses habían eliminado a más de 500 soldados rusos durante los primeros 4 meses de 2025, todos ellos en Vovchansk. La mayoría de esos soldados son aquellos que tuvieron la mala suerte de ser sacados de los túneles, para que puedan participar en los asaltos de carne que tanto le gustan a Putin. En el video se dijo que los túneles subterráneos de Rusia eran una estrategia inteligente, pues permitían a las fuerzas de Putin evitar enfrentarse directamente a los defensores de Ucrania. Esa suposición ya no es válida. Parece que, incluso con los túneles en juego, los lobos irlandeses tienen que defenderse de muchos de los ataques de carne de Rusia. Eso se lo reveló hoy a Ucrania un comandante del batallón lobo irlandés a quien el medio llama Fartovi. Él afirma que los repetidos ataques de carne de Rusia suelen desbaratar cualquier estrategia inteligente posible con los túneles subterráneos de Vovchansk. Esta es su táctica deliberada, dice el comandante. Por ejemplo, hay 3 combatientes sentados en nuestra posición, hacen carreras. El primero muere, el segundo muere y siguen así. Aún puede llegar algún Katsat y saltar, mientras siguen algunos disparos y lanzamientos de granadas. Los combatientes se agotan. La cuenta oficial de X de los Wolfhounds también es un tesoro de información sobre lo que hace el batallón para proteger los restos de Vovchansk. Un video compartido en agosto revela que el batallón ha encontrado formas de usar drones para destruir las entradas a los túneles subterráneos de Rusia de manera muy similar a cómo usa las minas. Estos drones quizá no tengan el mismo nivel de fuerza explosiva, pero son efectivos cuando hay grietas y agujeros por donde pueden volar. Los lobos irlandeses son uno de varios batallones ucranianos que han mostrado cómo Putin depende de soldados extranjeros para invadir. En julio, el batallón reveló que capturó a un mercenario chino que luchaba en las ruinas de Vovchansk. Ese mercenario, quien según los lobos irlandeses tiene 2 hijos y una esposa embarazada esperándolo en casa, estaba luchando por el dinero de Putin antes de ser detenido. Este batallón es peligroso, innovador. Y si el hecho de que sus soldados ahora estén lanzando minas antitanque en escondites rusos sirve de algo. Sus miembros son valientes defensores dispuestos a hacer lo necesario para que las fuerzas rusas ocupantes paguen por sus actos. Esto nos lleva de vuelta a Vovchansk y explica por qué los soldados rusos están siendo presionados para tomar la ciudad. Incluso mientras los sabuesos entregan muerte y destrucción de formas cada vez más innovadoras. Putin quiere esta ciudad porque tomarla abriría posibilidades en otros lugares. Vovchansk está en la región de Yarkov, la cual ha sido disputada desde el mismo día en que Putin lanzó su invasión a Ucrania. Específicamente, Vovchansk está en la posible dirección de avance que permitiría a Rusia comenzar a lanzar asaltos más intensos sobre Kupiansk. En última instancia, Vovchansk es un trampolín para Rusia, una ciudad que necesita tomar si quiere poder apoderarse de más territorio en Yarkov. Rusia ha hecho grandes esfuerzos para intentar tomar Vovchansk. En mayo de 2024, RBC Ucrania escribió sobre un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra que reveló que Rusia ha demolido puentes en la zona de Vovchansk. El objetivo aquí es evitar que Ucrania envíe refuerzos a Vovchansk. Todo se trata de aislamiento. Solo que Rusia no se dio cuenta de que los lobos, ya en Vovchansk, iban a dar una pelea tan feroz. El mismo medio también señala que, aunque Vovchansk quizá no contribuya mucho al avance ruso en Yarkov, al menos podría permitir que Rusia ataque un asentamiento llamado Eliki Burluk. De nuevo, todo se trata de ir avanzando paso a paso. Vovchansk quizá no sea muy estratégico, pero las áreas que Rusia podría alcanzar si la toma, sí lo son. Por eso Ucrania no puede ceder Vovchansk. Si lo hace, permitirá asaltos rusos y la toma de asentamientos estratégicos en Yarkov. Vovchansk también tiene una especie de importancia simbólica para Ucrania, ya que su defensa de la ciudad le ha permitido frenar el impulso de Rusia en Yarkov. Novaya Gazeta lo explica, afirmando en mayo de 2024 que Rusia había tenido cierto éxito en Kharkov hasta que Vovchansk se convirtió en un muro de ladrillo. Citó a Oleksandr Musienko, jefe del Centro de Estudios Jurídicos Militares de Kiev, quien dijo que los soldados rusos se marearon de éxito.
Después de capturar varios asentamientos más pequeños en dirección a Vovchansk, sin embargo, una poderosa resistencia ucraniana liderada por los Wolfhounds había frustrado las esperanzas de Rusia de una ofensiva rápida, obligándolos a detener su avance cerca de Vovchansk. El medio dice que Vovchansk, a pesar de haber sido arrasada, casi se ha convertido en un símbolo de esperanza para Ucrania. Si Rusia puede ser detenida en las ruinas de una ciudad que ya debió tomarse, aunque tiene túneles subterráneos, Ucrania aún puede causar daños graves en otros lugares en el futuro. Cuanto más resista Vovchansk, más bajas sufre Rusia y Kharkov sigue fuera de su control. Y hablando de Kharkov, cualquier cosa que los soldados ucranianos puedan hacer en Vovchansk, incluyendo lanzar minas antitanque en los túneles rusos, contribuye a la defensa de esa región. Y al igual que Vovchansk, hay muchas razones por las que Rusia quiere tomar Kharkov. Para empezar está el aspecto simbólico. En mayo de 2024, Deutsche Welle explicó que Kharkov es una de las ciudades más importantes en la guerra de Ucrania. No solo por su potencial uso estratégico, sino porque la pérdida de la ciudad que comparte el nombre de la región sería un golpe simbólico importante para Ucrania. Kharkov fue el hogar de muchos escritores y poetas ucranianos que formaron parte de un movimiento conocido como el Renacimiento Ejecutado, quienes contribuyeron con grandes obras literarias, incluso mientras eran perseguidos por el ex líder soviético Iosif Stalin. Durante la era soviética, Kharkov fue uno de los principales centros industriales de transporte y ciencia en Ucrania. Según Deutsche Welle, el Instituto de Aviación de Kharkov fue la primera institución educativa de su tipo en Ucrania, y la ciudad alberga varias universidades nacionales en los campos del derecho y la radioelectrónica. En pocas palabras, Kharkov es una ciudad muy importante para Ucrania. Ahí se sembraron las primeras semillas de rebelión contra la antigua Unión Soviética, así como un lugar donde se formaron algunas de las mentes más inteligentes en la historia de Ucrania. Permitir que Rusia tome la ciudad, lo que equivale a tomar el Oblast de Kharkov, podría arruinar potencialmente toda esta historia. Para muchos en Ucrania, Kharkov debe ser protegido para preservar su legado, así como para negar a Rusia la importancia estratégica de la región. A nivel estratégico, Rusia quiere Kharkov debido a su estatus como región fronteriza. En mayo de 2024, The Guardian informó que Putin afirmó 2 meses antes que se debía crear una zona de amortiguamiento en Kharkov para proteger a Rusia de incursiones. Más tarde, Rusia sufriría una de esas incursiones, aunque provenía del Oblast de Sumy hacia la región de Kursk. Aún así, eso solo refuerza el punto de Putin. Kursk representó una humillación enorme para Rusia, sobre todo porque que Ucrania tomara territorio en esa región representó la primera vez que una fuerza invasora tomaba alguna parte de la Federación Rusa desde la Segunda Guerra Mundial. Convertir Kharkov en zona fronteriza impide que Ucrania lance una contraofensiva similar desde ahí. Claro, Rusia también podría usar Kharkov y Vovchansk para lanzar ataques en otras direcciones tras capturarlos. Pero es la protección de la patria lo que es el principal objetivo de Putin con Kharkov. Y Ucrania está haciendo todo lo posible para evitar que Rusia cree la zona de amortiguamiento que tanto desea. Según The Guardian, Vovchansk sería clave para crear esa zona de amortiguamiento. Si Rusia asegura posiciones en Vovchansk y Lipsy, donde los residentes ya han huido en camionetas de evacuación tras estar bajo ataques sostenidos de artillería y drones, tendrá una base sólida para ataques de artillería contra la ciudad de Kharkov. El pronóstico afirma que Kharkov debe permanecer en manos de Ucrania, al menos hasta el punto en que Rusia no pueda reclamar completamente la región. Vovchansk es clave para la estrategia de Ucrania, lo que nos lleva directamente a los miembros del batallón Sabueso, que entregan minas antitanque a los túneles rusos a mano. Esta táctica desafía a la muerte y algunos la consideran temeraria, pero el metraje demuestra que ha funcionado repetidamente. Si alguien preguntara a un miembro del batallón Sabueso si vale la pena proteger Vovchansk, probablemente respondería que sí, incluso si eso significa lanzar manualmente minas que tienen una fuerza explosiva aterradora dentro de túneles. Los defensores de Ucrania harán lo que sea necesario para evitar que Rusia tome Vovchansk ahora. El fracaso de Rusia en avanzar en Vovchansk se ha repetido en otras zonas de Ucrania en los últimos meses. En mayo, Putin lanzó una ofensiva de verano que se suponía que le daría la victoria a Rusia. En cambio, esa ofensiva se convirtió en el verano de la derrota de Putin. Rusia perdió 210.000 soldados sin lograr ningún avance.
Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura sobre las brillantes tácticas que Ucrania está usando para superar la invasión rusa.